24 horas. Es el número que organiza absolutamente todo en tu vida. Cuando duermes, cuando trabajas, cuando comes, cuando descansas. Pero aquí está la pregunta que probablemente nunca te has hecho. ¿Por qué exactamente 24 horas? ¿Por qué no 20? ¿O 30? ¿O 100? La respuesta no tiene nada que ver con la conveniencia humana o con números redondos. Tiene que ver con física pura, con la masa de nuestro planeta, con un impacto cósmico catastrófico hace miles de millones de años, y con una luna que ha estado robándole energía a la Tierra desde el principio de los tiempos. Hoy descubrirás la verdadera historia detrás del número que gobierna cada momento de tu existencia. Si te fascinan los misterios ocultos detrás de cosas que damos por sentado, no olvides suscribirte al canal. Para entender por qué nuestro día dura 24 horas, necesitamos retroceder hasta el mismísimo nacimiento de la Tierra, hace aproximadamente 4.500 millones de años. Y la historia comienza no con tranquilidad, sino con violencia cósmica extrema. En los primeros millones de años del Sistema Solar, el espacio alrededor del Sol recién formado era un caos de escombros. Fragmentos de roca y metal, restos de la nube original que había colapsado para formar nuestra estrella, chocaban constantemente entre sí. Algunos de estos fragmentos eran del tamaño de guijarros, otros eran del tamaño de continentes enteros. A través de innumerables colisiones, estos fragmentos se fusionaron gradualmente, formando cuerpos cada vez más grandes en un proceso que los astrónomos llaman acreción planetaria. La Tierra primitiva se formó de esta manera, creciendo a través de impactos sucesivos durante millones de años. Pero la formación del planeta en sí no determinó su velocidad de rotación final. Eso requeriría un evento mucho más dramático y específico. Aproximadamente 4.500 millones de años atrás, cuando la Tierra todavía era un planeta joven, ocurrió uno de los eventos más catastróficos en la historia de nuestro sistema solar. Un objeto del tamaño de Marte, que los científicos han nombrado Theia en honor a la madre Titán de la mitología griega de la diosa lunar Selene, colisionó con la Tierra primitiva en un ángulo oblicuo. Este no fue un impacto frontal directo, lo cual habría sido aún más catastrófico, posiblemente destruyendo completamente ambos cuerpos. En cambio, fue un golpe de refilón, similar a una bola de billar golpeando a otra en un ángulo. Pero incluso así, las fuerzas involucradas fueron casi incomprensibles. La energía liberada en esta colisión fue equivalente a billones de bombas nucleares detonando simultáneamente. Gran parte del manto exterior de la Tierra primitiva fue vaporizado instantáneamente. Material de Theia y de la Tierra fue lanzado al espacio, formando un anillo de escombros incandescentes alrededor de nuestro planeta recién traumatizado. Este impacto colosal no solo creó el material que eventualmente formaría la Luna, sino que también le dio a la Tierra un giro tremendo. Antes del impacto, la velocidad de rotación de la Tierra primitiva es incierta, pero los modelos sugieren que pudo haber sido bastante diferente, posiblemente más lenta o con una orientación axial completamente distinta. El impacto de Theia transfirió una cantidad masiva de momento angular a nuestro planeta, esencialmente dándole un empujón gigantesco que aceleró dramáticamente su rotación. Después del impacto, los modelos computacionales sugieren que la Tierra estaba girando extraordinariamente rápido, con un día que podría haber durado tan solo 5 o 6 horas. Imagina eso: el Sol saliendo, cruzando el cielo y poniéndose todo en el tiempo que ahora tardas en completar una jornada laboral normal. Pero la historia no termina con el impacto. El material expulsado al espacio por la colisión, una mezcla de escombros de Theia y de la propia Tierra, comenzó a coalescer bajo su propia gravedad. En un período relativamente corto, posiblemente solo unos cientos de años, según algunos modelos, este material se fusionó para formar la Luna. La Luna nació extremadamente cerca de la Tierra, mucho más cerca de lo que está ahora. Algunas estimaciones sugieren que inicialmente orbitaba a solo 20 o 30.000 kilómetros de distancia, comparado con los aproximadamente 384.000 kilómetros actuales.
Desde 1900, la superficie de la Tierra primitiva, la Luna habría aparecido absolutamente colosal en el cielo, mucho más grande que como la vemos hoy. Esta Luna recién formada, orbitando tan cerca, comenzó inmediatamente a ejercer una influencia gravitacional masiva sobre la Tierra. Y aquí es donde comienza la verdadera historia de cómo nuestro día llegó a tener 24 horas. La relación gravitacional entre la Tierra y la Luna. Una danza cósmica que ha estado moldeando la rotación de nuestro planeta durante miles de millones de años. Para entender cómo la Luna afecta la rotación terrestre, necesitamos hablar sobre las mareas. Cuando pensamos en mareas, normalmente pensamos en el ascenso y descenso del nivel del mar que observamos en las costas. Pero las mareas son en realidad una manifestación de algo mucho más profundo: la deformación gravitacional de la Tierra misma por la atracción de la Luna. La gravedad de la Luna tira más fuertemente del lado de la Tierra que está más cerca de ella, y más débilmente del lado opuesto. Esta diferencia en la fuerza gravitacional, conocida como fuerza de marea, estira ligeramente a la Tierra, creando dos protuberancias, una en el lado que mira hacia la Luna y otra en el lado opuesto. Estas protuberancias son las que causan las mareas oceánicas que conocemos. Pero aquí está el detalle crucial que conecta esto con la rotación de la Tierra. Debido a que nuestro planeta gira mucho más rápido de lo que la Luna orbita, estas protuberancias de marea no permanecen perfectamente alineadas con la Luna. En cambio, son arrastradas ligeramente hacia adelante por la rotación terrestre, adelantándose a la posición de la Luna en el cielo. Esta desalineación crea un efecto fascinante. La protuberancia de marea adelantada ejerce una atracción gravitacional adicional sobre la Luna, tirando de ella ligeramente hacia adelante en su órbita. Al mismo tiempo, por la tercera ley de Newton, la Luna tira hacia atrás de esa protuberancia de marea, actuando efectivamente como un freno sobre la rotación de la Tierra. Es similar a cómo la fricción ralentiza un objeto en movimiento. La interacción gravitacional entre la Tierra y la Luna, mediada por estas protuberancias de marea desalineadas, está constantemente transfiriendo energía rotacional de la Tierra hacia la órbita de la Luna. La Tierra pierde velocidad de rotación, mientras que la Luna gana energía orbital. Ahora que entendemos el mecanismo básico, podemos rastrear cómo la Tierra pasó de esos días primitivos de 5 o 6 horas hasta las 24 horas que experimentamos hoy. Es una historia que se desarrolla a lo largo de miles de millones de años, con la Luna actuando como un freno cósmico paciente pero implacable. Los científicos pueden reconstruir esta historia gracias a un registro geológico extraordinario, las ritmitas de marea. Estos son depósitos sedimentarios, en capas que se forman en ambientes costeros, donde los ciclos diarios y mensuales de las mareas crean patrones distintivos en el sedimento que se acumula con el tiempo. Algunas de estas formaciones rocosas, preservadas durante cientos de millones de años, todavía muestran estos patrones rítmicos con una claridad asombrosa. Analizando estas ritmitas de marea de diferentes periodos geológicos, los científicos pueden contar cuántos ciclos de marea ocurrieron en un año, lo que a su vez revela cuántos días había en ese año antiguo, y por lo tanto, cuánto duraba cada día. Es una especie de calendario fosilizado, escrito en piedra por las mareas mismas. Una de las formaciones más famosas para este tipo de estudio es la formación elatina en Australia del Sur, que data de aproximadamente 620 millones de años atrás. Los análisis detallados de estos sedimentos sugieren que en ese tiempo el año tenía aproximadamente 400 días, lo que significa que cada día duraba solo unas 21 o 22 horas. Retrocediendo aún más en el tiempo, hay evidencia de estromatolitos, estructuras formadas por colonias de cianobacterias que crecen en capas relacionadas con los ciclos de luz solar y marea. Algunos estromatolitos de aproximadamente 2.000 millones de años de antigüedad sugieren días considerablemente más cortos, posiblemente alrededor de 19 horas. Y los modelos teóricos, combinados con simulaciones computacionales sofisticadas de la dinámica del sistema Tierra-Luna, sugieren que, inmediatamente después de la formación de la Luna, hace 4.500 millones de años,
el día terrestre efectivamente duraba entre 5 y 6 horas, como mencionamos anteriormente. Esto significa que durante los últimos 4.500 millones de años, la duración del día se ha más que cuadruplicado, pasando de aproximadamente 6 horas a las 24 horas actuales. Es un proceso extraordinariamente gradual, pero constante e inexorable. ¿Qué tan rápido está ocurriendo esta desaceleración en términos que podamos comprender? Actualmente, la duración del día está aumentando a un ritmo de aproximadamente 1.7 milisegundos por siglo. Eso es una cantidad minúscula, casi imperceptible en cualquier escala de tiempo humana. Necesitarías esperar aproximadamente 60.000 años solo para que el día se alargue en un segundo completo. Pero a lo largo de millones y miles de millones de años, estos pequeños incrementos se acumulan de manera dramática. Es similar al interés compuesto en las finanzas. Cantidades pequeñas, aplicadas consistentemente durante periodos extremadamente largos, producen cambios masivos. Hay evidencia fascinante de esta desaceleración incluso en periodos de tiempo geológicamente más recientes y mejor documentados. Los corales, por ejemplo, depositan capas de carbonato de calcio diariamente mientras crecen, similar a los anillos de los árboles, pero a una escala diaria en lugar de anual. Estas capas diarias también muestran variaciones estacionales relacionadas con el número de días en un año. El paleontólogo John Wells estudió corales fósiles del período devónico, de aproximadamente 380 millones de años atrás, y descubrió que estos corales mostraban evidencia de aproximadamente 400 días por año, consistente con un día de unas 22 horas. Este tipo de evidencia biológica complementa perfectamente los datos geológicos de las ritmitas de marea, proporcionando múltiples líneas independientes de evidencia que confirman la misma historia. La Tierra ha estado girando cada vez más lentamente a lo largo de su historia. Ahora bien, es importante entender que este proceso de desaceleración no ha sido perfectamente uniforme a lo largo del tiempo. Ha habido variaciones y complejidades. Por ejemplo, durante ciertos periodos, especialmente durante eras glaciales cuando enormes cantidades de agua quedaron atrapadas en capas de hielo continentales, la distribución de masa en la Tierra cambió, lo que pudo haber afectado temporalmente la velocidad de rotación de maneras complejas. También hay factores relacionados con cambios en la forma de los continentes y las cuencas oceánicas a lo largo del tiempo geológico, que afectan cómo se propagan las ondas de marea, y por lo tanto, cuán eficientemente se disipa la energía rotacional. 500 millones de años atrás, los continentes estaban dispuestos de manera completamente diferente a como están hoy, lo que habría creado patrones de marea distintos. Pero a pesar de estas complejidades y variaciones, la tendencia general a largo plazo es inequívoca y bien establecida. La Tierra se ha estado desacelerando consistentemente desde la formación de la Luna, y este proceso continúa hoy. Esto nos lleva a una pregunta fascinante. Si la Tierra ha estado desacelerándose constantemente durante miles de millones de años, ¿por qué nos detenemos a pensar que las 24 horas actuales son especiales o significativas? La respuesta es que no lo son, al menos no en un sentido cósmico fundamental. Las 24 horas son simplemente donde nos encontramos en este momento particular en la larga historia de la desaceleración terrestre. Si los humanos hubiéramos evolucionado hace 300 millones de años, durante el período carbonífero, habríamos experimentado días de aproximadamente 23 horas. Si evolucionamos dentro de 500 millones de años en el futuro, suponiendo que la humanidad sobreviva tanto tiempo, experimentaríamos días considerablemente más largos que las 24 horas actuales. Esto plantea una pregunta filosófica interesante sobre la naturaleza de nuestras convenciones de tiempo. Hemos construido toda nuestra civilización, nuestros relojes, nuestros calendarios, nuestros horarios de trabajo, nuestros ciclos de sueño, alrededor de un número que es esencialmente un accidente cósmico temporal, una instantánea de un proceso continuo de cambio que ha estado ocurriendo durante miles de millones de años y continuará durante miles de millones más. Hay otro aspecto fascinante de esta historia que vale la pena explorar: la relación recíproca entre la desaceleración de la Tierra y el alejamiento de la Luna. Recuerda que mencionamos
que mientras la Tierra pierde energía rotacional, la Luna gana energía orbital. Esto tiene una consecuencia directa y medible. La Luna se está alejando gradualmente de la Tierra. Gracias a los reflectores retrorefractores que los astronautas del Apolo colocaron en la superficie lunar durante las misiones de 1969 a 1972, los científicos pueden medir la distancia a la Luna con una precisión asombrosa, utilizando láseres disparados desde la Tierra que rebotan en estos reflectores y regresan. Estas mediciones han revelado que la Luna se aleja de nosotros a un ritmo de aproximadamente 3.8 centímetros por año. Puede parecer una cantidad insignificante, pero como con la desaceleración de la rotación terrestre, estos pequeños cambios se acumulan dramáticamente con el tiempo. Hace 2.000 millones de años, la Luna probablemente orbitaba a una distancia considerablemente menor que la actual, y en el futuro distante continuará alejándose más y más. Esta relación entre la desaceleración de la Tierra y el alejamiento lunar no es coincidencia. Es la misma física fundamental operando simultáneamente. La conservación del momento angular en el sistema Tierra-Luna. A medida que la Tierra transfiere momento angular a la Luna a través de las fuerzas de marea, la Tierra gira más lentamente mientras la Luna se mueve hacia una órbita más amplia y, paradójicamente, más lenta en términos de velocidad orbital, aunque más rápida en términos de período orbital total. Aunque la Luna es el actor principal en la historia de por qué nuestro día dura 24 horas, no es el único cuerpo celestial que influye en la rotación terrestre. El Sol también ejerce fuerzas de marea sobre nuestro planeta, aunque de manera más sutil y compleja que la Luna. Las mareas solares son reales y medibles, pero son aproximadamente menos de la mitad de fuertes que las mareas lunares, a pesar de que el Sol tiene una masa enormemente mayor que la Luna. Esto se debe a que la fuerza de marea depende no solo de la masa del objeto, sino también, y de manera mucho más significativa, de su distancia. La fórmula matemática que gobierna las fuerzas de marea muestra que la influencia disminuye con el cubo de la distancia, no simplemente con el cuadrado como ocurre con la gravedad regular. Esto significa que aunque el Sol es aproximadamente 27 millones de veces más masivo que la Luna, está también aproximadamente 389 veces más lejos. Cuando aplicamos la relación del cubo de la distancia a esta diferencia, el resultado neto es que las mareas solares son significativamente más débiles que las lunares, aunque definitivamente no insignificantes. La interacción entre las mareas solares y lunares crea patrones interesantes que afectan no solo el nivel del mar que observamos, sino también, de manera más sutil, la rotación de la Tierra. Cuando el Sol y la Luna están alineados, durante la luna nueva o la luna llena, sus efectos de marea se combinan, creando lo que se conoce como mareas vivas, mareas particularmente fuertes. Cuando están en ángulo recto entre sí, durante los cuartos lunares, sus efectos parcialmente se cancelan, creando mareas muertas más débiles. Esta variación en la intensidad de las mareas a lo largo del mes lunar significa que la tasa de desaceleración de la Tierra no es perfectamente constante, sino que fluctúa ligeramente según estos ciclos. Sin embargo, en promedio, a lo largo de periodos de tiempo más largos, el efecto neto sigue la tendencia general de desaceleración que hemos estado discutiendo. Pero hay otro factor crucial que complica esta historia de manera fascinante: la atmósfera terrestre. Resulta que nuestra atmósfera también experimenta mareas, causadas tanto por la gravedad lunar y solar como, de manera más significativa, por el calentamiento solar directo. Durante el día, el Sol calienta la atmósfera, causando que se expanda. Durante la noche se enfría y se contrae. Este ciclo diario de expansión y contracción crea ondas atmosféricas que viajan alrededor del planeta. Curiosamente, estas mareas atmosféricas térmicas, causadas principalmente por el calentamiento solar más que por la gravedad, en realidad tienden a acelerar ligeramente la rotación de la Tierra, actuando en dirección opuesta a las mareas oceánicas lunares que la desaceleran. Es un efecto mucho más pequeño que el efecto lunar, pero no es despreciable. De hecho, los científicos han calculado que sin este efecto compensatorio de las mareas atmosféricas solares,
la Tierra se estaría desacelerando aún más rápidamente de lo que observamos actualmente. Es una especie de equilibrio delicado entre diferentes fuerzas, algunas acelerando ligeramente la rotación, otras desacelerándola, con el efecto neto siendo una desaceleración gradual, pero más lenta de lo que sería el caso si solo estuviera operando la influencia lunar. Hay también factores geofísicos internos que afectan la rotación de la Tierra a corto plazo, aunque no cambian la tendencia general a largo plazo de desaceleración. El núcleo líquido de la Tierra, por ejemplo, no está rígidamente acoplado al manto y la corteza. Puede haber transferencias de momento angular entre el núcleo y las capas exteriores del planeta, causando variaciones sutiles en la velocidad de rotación que ocurren en escalas de tiempo de años a décadas. Los movimientos de masas de aire en la atmósfera, las corrientes oceánicas e incluso el derretimiento estacional de capas de hielo y nieve, todos estos factores causan pequeñas fluctuaciones en la distribución de masa de la Tierra, lo que a su vez causa variaciones diminutas pero medibles en la velocidad de rotación, similar a como una patinadora sobre hielo gira más rápido cuando junta los brazos al cuerpo y más lento cuando los extiende. Eventos geológicos masivos también pueden tener efectos medibles, aunque minúsculos. Mencionamos anteriormente cómo el terremoto de Chile en 2010 acortó el día en aproximadamente 1 microsegundo al redistribuir masa dentro de la Tierra. El terremoto de Japón en 2011 tuvo un efecto similar, acortando el día en aproximadamente 1,8 microsegundos. Estos eventos no cambian la tendencia general de desaceleración a largo plazo causada por las fuerzas de marea lunares, pero añaden una capa de complejidad y variabilidad de corto plazo sobre la tendencia general. Es como si la desaceleración general fuera una tendencia suave a largo plazo, pero con pequeñas ondulaciones y variaciones superpuestas causadas por estos eventos geofísicos. Ahora bien, dado todo esto, podríamos preguntarnos, si hay tantos factores complejos en juego, ¿por qué terminamos con exactamente 24 horas en este momento particular de la historia de la Tierra? La respuesta es que no hay nada especialmente significativo sobre el número 24 en sí mismo desde una perspectiva puramente física. Es simplemente donde nos encontramos en la trayectoria continua de desaceleración. Sin embargo, hay algo fascinante sobre cómo los humanos hemos elegido dividir este periodo de rotación en unidades. La división del día en 24 horas no es algo que la naturaleza nos haya dado directamente, sino una convención humana que se desarrolló a través de la historia, aunque está fundamentalmente basada en la duración real de la rotación terrestre. Los antiguos egipcios fueron pioneros en dividir el día en partes. Utilizaban un sistema basado en 12 divisiones para el día y 12 divisiones para la noche, posiblemente influenciados por su sistema numérico que daba importancia al número 12, divisible de muchas maneras útiles. Pero estas horas egipcias no eran de duración fija. Cambiaban según la estación, ya que estaban dividiendo el período variable de luz diurna en 12 partes iguales, y el período de oscuridad nocturna en otras 12 partes iguales. Esto significaba que una hora de verano, durante los largos días de luz, era considerablemente más larga que una hora de invierno, cuando los días eran cortos. Fue un sistema funcional para muchos propósitos, pero claramente no proporcionaba la consistencia que necesitamos para la ciencia moderna y la tecnología. La transición hacia horas de duración fija, independientes de la estación, ocurrió gradualmente a lo largo de los siglos, aceleradamente con el desarrollo de relojes mecánicos precisos durante la Edad Media europea. Una vez que tuvimos la tecnología para medir el tiempo de manera consistente, independientemente de la posición del Sol, tenía sentido estandarizar las horas para que todas tuvieran la misma duración a lo largo del año. Pero el número fundamental, 24, persistió desde las convenciones egipcias antiguas, simplemente refinado y estandarizado. Es una de esas curiosidades históricas donde una convención cultural antigua resultó tener una conexión sorprendentemente profunda con la realidad física subyacente, incluso si esa conexión no fue completamente entendida en el momento en que se estableció la convención. Habiendo explorado el pasado profundo de cómo la Tierra llegó a tener días de 24 horas,
ahora podemos dirigir nuestra atención hacia el futuro. ¿Qué pasará con la duración de nuestros días en los próximos millones y miles de millones de años? Las implicaciones son tan fascinantes como inquietantes. El proceso de desaceleración que hemos estado describiendo continuará, impulsado por la misma física de las fuerzas de marea que ha estado operando durante miles de millones de años. La Luna seguirá alejándose gradualmente de la Tierra, y nuestro planeta continuará perdiendo velocidad de rotación, transfiriendo ese momento angular hacia la órbita lunar en expansión. Si extrapolamos esta tendencia hacia el futuro, eventualmente llegaremos a un estado conocido como bloqueo de marea mutuo, o resonancia spin-órbita. Este es un estado donde tanto la Tierra como la Luna habrán alcanzado un equilibrio gravitacional estable, donde la Tierra siempre mostrará la misma cara hacia la Luna, de manera similar a cómo la Luna ya nos muestra siempre la misma cara a nosotros. Cuando esto ocurra, un día en la Tierra durará exactamente lo mismo que un mes lunar, que en ese punto futuro será considerablemente más largo que nuestro mes actual, debido a la órbita lunar expandida. Los cálculos sugieren que esto significaría días de aproximadamente 47 días terrestres actuales de duración. Imagina cómo sería la vida bajo tales condiciones, si es que la vida pudiera adaptarse a cambios tan extremos en los ciclos día-noche. Un día duraría más de un mes y medio, según nuestro calendario actual. El Sol permanecería en el cielo durante semanas continuas, calentando gradualmente la superficie hasta temperaturas extremas en el lado iluminado, mientras que el lado oscuro se enfriaría dramáticamente durante un periodo igualmente largo de oscuridad. Sin embargo, es importante poner esto en perspectiva temporal apropiada. Los científicos estiman que alcanzar este estado de bloqueo de marea mutuo tomaría aproximadamente 50.000 millones de años. Para poner esto en contexto, el universo actual tiene solo 13.800 millones de años de edad. Estamos hablando de un futuro que se extiende mucho más allá de la edad actual del cosmos. De hecho, hay un problema con esta proyección. El Sol no existirá durante tanto tiempo. Como exploramos en uno de nuestros videos anteriores, el Sol entrará en su fase de gigante roja en aproximadamente 5.000 millones de años, potencialmente engullendo o al menos calentando catastróficamente a la Tierra mucho antes de que el sistema Tierra-Luna pudiera alcanzar ese estado teórico de bloqueo de marea mutuo. Esto significa que, en la práctica, nunca llegaremos a experimentar esos días de 47 horas terrestres. El destino del Sol intervendrá mucho antes de que la danza gravitacional entre la Tierra y la Luna pueda completar su trayectoria teórica hacia el equilibrio final. Pero dentro de marcos de tiempo más cercanos y relevantes para la civilización humana, ¿qué podemos esperar? Si proyectamos la tasa actual de desaceleración, aproximadamente 1.7 milisegundos por siglo, hacia adelante, podemos hacer algunas estimaciones interesantes. En 1.000.000 de años, el día se habría alargado en aproximadamente 17 segundos comparado con la duración actual. Puede no sonar como mucho, pero en 100 millones de años, esa diferencia se acumularía a aproximadamente 28 minutos. Y en 1.000 millones de años estaríamos hablando de días aproximadamente 4 horas y 40 minutos más largos que los actuales. Estas son escalas de tiempo tan vastas que resulta difícil para la mente humana comprenderlas intuitivamente. Para poner esto en perspectiva evolutiva, 1.000 millones de años en el futuro es un tiempo comparable a cuando los primeros organismos multicelulares complejos comenzaban a aparecer en la Tierra. Es razonable preguntarse si la humanidad o cualquier descendiente evolutivo de la humanidad todavía existirá para experimentar estos cambios graduales. Hay también una pregunta fascinante sobre cómo los sistemas biológicos podrían adaptarse a días gradualmente más largos a lo largo de escalas de tiempo evolutivas. Los ritmos circadianos, esos relojes biológicos internos que gobiernan los ciclos de sueño y vigilia en casi todos los organismos vivos, están sincronizados con el ciclo actual de 24 horas. ¿Cómo evolucionarían estos ritmos si el día se alargara gradualmente durante millones de generaciones? La evidencia de organismos actuales sugiere que esta adaptación gradual es completamente plausible.
Después de todo, la vida en la Tierra ya ha pasado por una transición similar. Desde los días de aproximadamente 6 horas justo después de la formación de la Luna, hasta las 24 horas actuales. Los organismos vivos, a través de la selección natural operando durante miles de millones de años, se han adaptado continuamente a la duración cambiante del día. De hecho, hay evidencia fascinante de que algunos organismos marinos antiguos, como ciertos corales y moluscos, todavía conservan en su registro de crecimiento evidencia de los ciclos de día más cortos del pasado distante, sugiriendo que sus ancestros evolucionaron sus patrones biológicos en sincronía con esos ritmos más rápidos. Esto plantea una pregunta filosófica fascinante. ¿Hay algo fundamentalmente correcto o natural sobre un día de 24 horas, o es simplemente la duración a la que nuestra especie particular y la mayoría de la vida moderna en la Tierra ha tenido la oportunidad de adaptarse durante los últimos cientos de millones de años? La respuesta parece ser que no hay nada cósmicamente especial sobre 24 horas específicamente. Es simplemente el punto actual en una trayectoria continua de cambio. Si la vida humana hubiera evolucionado durante un periodo diferente en la historia de la Tierra, nuestros ritmos circadianos biológicos probablemente se habrían sincronizado con cualquier duración de día que existiera en ese momento. Esto tiene implicaciones interesantes para la astrobiología y la búsqueda de vida en otros planetas. Cuando buscamos mundos potencialmente habitables orbitando otras estrellas, a menudo nos enfocamos en factores como la distancia orbital correcta para agua líquida, la composición atmosférica adecuada y la presencia de elementos necesarios para la química orgánica. Pero la duración del día en esos planetas extraterrestres podría ser radicalmente diferente de la nuestra, dependiendo de la masa del planeta, la presencia y tamaño de cualquier luna, y la edad del sistema planetario. Un planeta sin una luna grande, por ejemplo, experimentaría una desaceleración rotacional mucho menos dramática que la Tierra, ya que las mareas solares por sí solas son considerablemente más débiles que el efecto combinado que experimentamos debido a la Luna. Tal planeta podría mantener una rotación rápida durante mucho más tiempo en su historia, resultando en días considerablemente más cortos que los de la Tierra, incluso después de miles de millones de años de evolución planetaria. Por el contrario, un planeta con una luna proporcionalmente más masiva que la nuestra, o una luna que orbitara más cerca, experimentaría fuerzas de marea más fuertes y, por lo tanto, una desaceleración rotacional más rápida, resultando en días más largos en una etapa más temprana de la historia del sistema planetario. Esto sugiere que la duración particular del día que experimentamos en la Tierra, 24 horas en este momento específico de nuestra historia planetaria de 4.500 millones de años, es realmente única para nuestras circunstancias específicas. La masa particular de nuestro planeta, el tamaño y la distancia particulares de nuestra Luna, y el momento particular en el que nos encontramos en esta larga trayectoria de desaceleración gravitacional. Cuando comenzamos esta exploración, la pregunta parecía simple. ¿Por qué la Tierra tiene exactamente 24 horas? Pero, como hemos descubierto, la respuesta nos ha llevado a través de miles de millones de años de historia cósmica, desde impactos planetarios catastróficos hasta sutiles interacciones gravitacionales que continúan moldeando nuestro planeta en este mismo momento. Lo que emerge de esta exploración es una comprensión profunda de que prácticamente nada en el universo es estático o permanente. Incluso algo tan fundamental como la duración de nuestro día, algo que damos completamente por sentado, que organiza cada aspecto de nuestra existencia diaria, es en realidad un punto momentáneo en un proceso continuo de cambio que se extiende a través de escalas de tiempo que desafían la comprensión humana. Esta perspectiva puede ser inicialmente desorientadora. Hemos construido toda nuestra civilización, nuestros sistemas legales, nuestros horarios de trabajo, nuestras prácticas religiosas, nuestros patrones de sueño biológicos, alrededor de un ciclo de 24 horas que parece tan fundamental, tan inmutable, que rara vez nos detenemos a cuestionarlo. Y sin embargo, ahora sabemos que este número es esencialmente arbitrario desde una perspectiva cósmica, simplemente el resultado de donde nos encontramos en una larga trayectoria de cambio gravitacional.
Pero hay algo profundamente hermoso en esta perspectiva también. Nos conecta con la historia más amplia del cosmos de maneras que trascienden nuestra experiencia cotidiana inmediata. Cada vez que miras un reloj, estás observando, en cierto sentido, el resultado actual de un evento catastrófico que ocurrió hace 4.500 millones de años, cuando un objeto del tamaño de Marte colisionó con nuestro planeta primitivo y creó la luna que ahora ilumina nuestras noches. Cada amanecer y atardecer que experimentas es parte de un ritmo que ha estado acelerándose y desacelerándose, cambiando gradualmente a lo largo de toda la historia de la vida en la Tierra. Los dinosaurios experimentaron días ligeramente más cortos que los nuestros. Los primeros organismos multicelulares evolucionaron bajo ritmos día-noche considerablemente diferentes, y las generaciones futuras, si la humanidad persiste lo suficiente, experimentarán días gradualmente más largos que los que conocemos ahora. Esta perspectiva temporal extendida nos ayuda a entender algo importante sobre la naturaleza de las constantes que observamos en nuestra existencia diaria. Lo que parece fijo e inmutable durante una vida humana individual, o incluso durante toda la historia de la civilización humana registrada, puede ser simplemente un momento fugaz en procesos cósmicos que operan en escalas de tiempo completamente diferentes. Esto tiene paralelos interesantes con otros aspectos de nuestra existencia que solemos dar por sentado. La composición de nuestra atmósfera, que parece estable y constante, ha cambiado dramáticamente a lo largo de la historia de la Tierra, desde una atmósfera primordial sin oxígeno, hasta la atmósfera rica en oxígeno que respiramos hoy, resultado de miles de millones de años de actividad fotosintética. Las posiciones de los continentes, que parecen fijas en cualquier mapa que consultamos, han estado en constante movimiento durante toda la historia geológica, fusionándose y separándose en patrones que continuarán cambiando en el futuro. La duración de nuestro día se une a esta lista de fenómenos aparentemente constantes, que en realidad son procesos dinámicos y cambiantes, simplemente operando en escalas de tiempo tan vastas que resultan imperceptibles dentro del marco de una vida humana individual. Hay también algo profundamente conectivo en esta historia, algo que vincula nuestra experiencia individual con eventos cósmicos masivos. La próxima vez que mires la luna en el cielo nocturno, considera que estás viendo el resultado directo de una colisión planetaria catastrófica que ocurrió hace miles de millones de años. Un evento que no solo creó ese objeto celestial, sino que también ha estado moldeando activamente la duración de cada día que has vivido. La luna no es simplemente un objeto pasivo en el cielo, una decoración nocturna sin más propósito que la belleza estética. Es un participante activo en un sistema dinámico que ha estado operando continuamente desde su formación, transfiriendo energía, ralentizando nuestra rotación, alejándose gradualmente de nosotros, todo mientras nosotros vivimos nuestras vidas completamente ajenos a este proceso cósmico masivo que ocurre a nuestro alrededor en cámara extremadamente lenta. Esta comprensión también nos ofrece una perspectiva valiosa sobre la escala de tiempo geológica y cósmica comparada con la escala de tiempo humana. Cuando hablamos de cambios que ocurren durante millones o miles de millones de años, estamos hablando de procesos que son fundamentalmente imperceptibles dentro de cualquier marco de tiempo humano relevante. Y sin embargo, estos procesos son reales, mensurables, y están ocurriendo activamente en este preciso momento. Hay una lección de humildad cósmica en todo esto. Tendemos a pensar en nuestra existencia, en nuestra civilización, en nuestras convenciones culturales, como si fueran de alguna manera fijas y definitivas. Pero la realidad es que existimos en un momento específico, extraordinariamente breve, dentro de procesos cósmicos que se extienden mucho más allá de nuestra capacidad de experiencia directa. Sin embargo, esta perspectiva no debería ser desalentadora. Si acaso, debería profundizar nuestra apreciación por la notable estabilidad relativa que hemos disfrutado durante la existencia de la civilización humana. Aunque la duración del día está cambiando constantemente, lo está haciendo a un ritmo tan increíblemente gradual, en términos de experiencia humana, que hemos podido construir civilizaciones enteras, desarrollar ciencia y tecnología sofisticadas y prosperar como especie,
todo bajo la asunción razonable de que un día siempre durará aproximadamente 24 horas. Esta estabilidad práctica, incluso en medio de un cambio cósmico inexorable, es en sí misma notable. Representa una especie de equilibrio temporal donde los procesos de cambio operan a velocidades tan dispares de las escalas de tiempo humanas que para todos los propósitos prácticos de la civilización, el mundo parece estable y predecible. Esta es quizás una de las lecciones más profundas que podemos extraer de esta exploración científica: la diferencia entre estabilidad aparente y estabilidad fundamental. Nuestro día parece fijo e inmutable, porque opera a una escala de tiempo que coincide perfectamente con nuestra experiencia vivida. Pero zoom out lo suficiente. Observa los procesos a través de millones o miles de millones de años, y descubrimos que incluso las constantes más fundamentales de nuestra existencia están en flujo constante. Esto nos invita a una forma de pensar más matizada sobre el cambio y la permanencia. No todo lo que parece constante es verdaderamente estático, y no todo cambio significativo es necesariamente perceptible o relevante dentro de cualquier marco de tiempo particular. La sabiduría está en entender en qué escala de tiempo estamos operando y qué tipo de cambios son relevantes para esa escala particular. Para nuestra vida cotidiana, para planificar nuestras actividades, para mantener nuestros ritmos biológicos saludables, las 24 horas seguirán siendo una constante práctica confiable durante el resto de nuestras vidas y durante muchas generaciones futuras. La desaceleración es real, pero es tan gradual que no necesitamos preocuparnos por ajustar nuestros relojes debido a ella en ningún futuro previsible relevante para la planificación humana. Pero para nuestra comprensión más amplia del cosmos, para apreciar la verdadera naturaleza dinámica del universo en el que existimos, vale la pena recordar periódicamente que incluso las cosas que parecen más fundamentales y constantes en nuestra experiencia, el ritmo mismo de nuestros días, están en realidad inmersas en un baile gravitacional cósmico que ha estado ocurriendo durante miles de millones de años y continuará durante miles de millones más. La próxima vez que mires tu reloj, que cuentes las horas hasta el final de tu jornada laboral, que planifiques tu día alrededor de esas 24 horas familiares, tómate un momento para apreciar la extraordinaria historia cósmica que se esconde detrás de ese número aparentemente simple. Una historia de colisiones planetarias violentas, de una luna que nació de fuego y destrucción, de fuerzas gravitacionales invisibles que han estado moldeando pacientemente nuestro planeta durante eones, y de un proceso continuo que conecta tu experiencia personal del tiempo con la historia más amplia de todo nuestro sistema solar. 24 horas no es solo un número arbitrario de conveniencia humana. Es un testimonio viviente de la física cósmica, una ventana hacia eventos catastróficos antiguos, y un recordatorio constante, aunque silencioso, de que vivimos en un universo dinámico donde incluso los ritmos más fundamentales de nuestra existencia están en perpetuo, aunque imperceptiblemente lento, cambio. Si esta exploración profunda del tiempo, la gravedad y la historia de nuestro planeta te ha fascinado, si te ha hecho ver el simple acto de revisar tu reloj de una manera completamente nueva, te invito a que te suscribas al canal. Porque hay innumerables misterios como este, escondidos en las cosas más cotidianas de nuestra existencia, esperando ser descubiertos y comprendidos. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la física profunda detrás de algo tan simple y fundamental como la duración de nuestro día. Hasta nuestro próximo encuentro con los misterios ocultos del universo que nos rodea.